Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a seguir con esta segunda parte del estudio de hermenéutica esta noche. Gracias por todos y fundamentalmente al Señor que está con nosotros, porque donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos y somos más. Así que vamos a darle gracias a Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Por siempre nos acompañas, nos guías, nos guardas. Padre, hoy queremos aprender más de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a conocerte, que nos enseñes a entender tus caminos y tu voluntad. Que hoy, Señor, todos nosotros seamos transformados por medio del estudio de tu palabra, para que podamos, Señor, conocer mejor tu rostro, conocer mejor tu voluntad, lo que quieres para nosotros, tu propósito, Señor, para nosotros. Queremos, oh Dios, cumplir tu propósito en este tiempo que tenemos que pasar por esta tierra. Perdónanos, Señor, si nos apartamos y nos confundimos. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos o por el engañoso corazón, Señor, y nos apartamos de ti. Te pedimos hoy, Señor, que nos traigas con tu mano amorosa de vuelta a tu camino, que nos tengas, Señor, reunidos a tus pies y que, Señor, caminemos todos juntos hasta ese día glorioso en el cual nos vengas a buscar, Señor. Te esperamos, oh Dios. Padre, también queremos pedirte que nos bendigas, que bendigas estos medios por los cuales nos comunicamos, que bendigas, Señor, la página en la cual estamos poniendo toda esta información, Señor, toda esta enseñanza, para que muchos puedan aprender de ti. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta libertad que nos das para hablar de ti y de tus cosas, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en la última clase habíamos llegado hasta este punto de nuestro estudio, a la regla fundamental de la hermenéutica. Y habíamos parado aquí porque es muy importante que hagamos hincapié en esta parte, que la tengamos muy clara, muy metida en nuestra mente. Miren, aquí en la regla fundamental. Por lo anteriormente dicho, hemos podido ver cómo es propio y lo más conveniente que en cualquier documento de importancia que se hayan puntos oscuros, se procure que el mismo sea su propio intérprete. En cuanto a la Biblia, el proceder indicado no solo es conveniente y muy factible, sino absolutamente necesario e indispensable. Permítanme traducir un poquito esto para aclararlo un poco mejor. ¿Qué es lo que quiere transmitir aquí el autor? Todo texto puede tener puntos oscuros, o sea, puntos de difícil interpretación. ¿Y qué es lo que hace que tenga difícil interpretación? Un punto, porque todo texto es escrito para ser entendido. Eso es lo primero que tenemos que entender. Fue escrita para ser entendida. No hay misterio. Cuando uno escribe un artículo, supóngase, es para ser entendido. Desde que uno está en la escuela primaria y hace escritos que le manda la maestra para explicar un tema, lo escribe de tal manera de ser entendido. Pero de ser entendido por quién es la pregunta. En este caso, si yo estoy en una escuela en México, yo voy a escribir ese texto para que sea interpretado por una maestra que me está enseñando bajo el español mexicano y bajo las costumbres y culturas de su país. Entonces, si yo ese mismo texto que escribí en primer grado me lo llevo a Argentina, por ejemplo, para dárselo a otra maestra que lo interprete o a otra persona que lo lea, posiblemente encuentre algún punto oscuro en algún término, en algún pensamiento de ese texto. ¿Qué? Porque cambió la cultura. No cambió la lengua, sigue siendo española, pero cambia la cultura. El punto de vista del observador cambia. Entonces se puede encontrar con puntos oscuros. En la Biblia pasa mucho lo mismo. Nosotros estamos leyendo un texto que fue escrito para gente del siglo I y anteriores, con una manera de pensar de esa época, ¿no es cierto? Y para colmo se agrega el punto de que fue traducida para llegar a nuestro lenguaje.
a veces varias veces, a veces hay versiones que son traducidas del hebreo y del griego al latín y después del latín al español. Entonces, la impresión, la selección de palabras de quien traduce, también puede generar puntos oscuros. Cada Santa Cena que tenemos les doy el ejemplo de cuando dice el Señor que va a castigar, pero el Señor no es un Dios castigador. Ese es un concepto erróneo. Ahí la mejor traducción que se podría haber utilizado en ese punto era hablar de un Dios corrector, un Dios que corrige. Y estaba perfectamente aceptable ese término. Pero la visión del traductor en su tiempo, él tenía más una visión de un Dios más castigador que de un Dios corrector y utilizó esa palabra. Entonces ahí tenemos puntos oscuros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pararnos, tratar de buscar el punto de observación de para quién fue escrito. No es fácil. Yo siempre le digo a la gente que estudia la Biblia, hay que tener varias Biblias, de varias traducciones, más antiguas y más nuevas. Hay que tener un diccionario bíblico, y no hay que apresurarse, no hay que pasar por alto nada. Porque algo que a mi parecer lo entendí perfectamente, posiblemente no lo haya entendido bien el observador de quien recibió ese texto, por una cuestión simplemente cultural. ¿Ven? Entonces, si queremos comprender bien la palabra de Dios, es fundamental, es darle el tiempo necesario y todo el esfuerzo necesario de uno para buscar profundamente el significado que quiso expresar el autor, el que lo escribió. En este caso es el Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, dicho esto, sigo con el texto. En el punto 1 dice, en cuanto sepamos, el primer intérprete de la fue el diablo, quien dio a la palabra divina un sentido que no tenía, falseando astutamente la verdad. Más tarde, el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra escrita, truncándola, es decir, citando la parte que le convenía y suprimiendo la otra. Fíjense que, según la costumbre, la liturgia normal, todos piensan que el diablo era el líder de lo que significaba la alabanza. Sin embargo, el libro de Enoch habla de otra función del diablo en el cielo, que era el enseñador, el que llevaba la palabra y su interpretación. O sea que si tomamos esto como válido, aunque es un libro deuterocanónico, tenemos que entender que el diablo es el que más conoce de la palabra. No hay nadie que pueda conocer la palabra como él. Y cuando uno más algo es cuando más puede falsearlo y tiene interés de hacerlo, ¿no es cierto? Y una de las maneras más fáciles de hacerlo es justamente truncando, tomando el texto fuera del contexto. Parece que hay una frase que dice que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Pero entonces, en, en cuanto a lo que él quiere hacer creerle a los demás, puede tomar un texto por separado, ¿sí? Y hacer creer algo que no es cierto. Aquí es nuestra primera alerta. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta, nunca nos podemos quedar con solo una parte de un versículo para una interpretación. Tenemos que ponerlo en su contexto, los anteriores, los posteriores, entender todo y de esa manera entender a quién le iba dirigido, para qué le quería decir el Señor a ese auditor. Fíjense, yo muchas veces le pregunto a la gente sobre un versículo más conocido y que a los cristianos reformados nos enseñan que lo tenemos que aprender de memoria, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no encuentro nunca, muy poca gente que me puede decir en qué contexto Jesús le dijo eso. Y es más, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo.
esa es una manera de sacar un texto y no entender todo el contexto de por qué el Señor utilizó esas palabras. Eso se los dejo como tarea. Ya muchos de los que han estado con ya les debe haber saltado la alerta porque lo hablé muchas veces esto, ¿no? Entonces, ahí tienen Juan 3:16 para estudiar. ¿Cuándo, cómo, por qué y a quién se lo dijo? ¿Y cómo pensaba el que se lo dijo? Todo eso está en la Biblia. Por eso es lo que vamos a leer ahora, que la Biblia se explica a sí misma. Pero cuando yo soy y la sigo completa y la estudio toda, no me quedo con textos parciales. Punto 2. Sigo con el texto. Los imitadores conscientes o inconscientes han perpetuado este procedimiento engañando a la humanidad con falsas interpretaciones de las escrituras. Víctimas, pues, de tales engaños, están estupendos errores que han dado por resultado hecatombes y cataclismos. Debemos ya tener suficiente de esa interpretación particular. Y a nadie debe parecer extraño que insistamos en que la primera y fundamental regla en la recta interpretación bíblica debe ser la ya indicada, a saber, la escritura explicada por la escritura, o sea que la Biblia sea su propio intérprete. Les puedo asegurar que esto funciona, ¿eh? Cualquier cosa de la Biblia, si después toman el tiempo de buscarlo en el resto del texto, se va a confirmar a sí mismo o se va a negar a sí mismo si es que mi entender no fue el correcto. El punto 3 dice, ignorando o violando este principio sencillo y racional, se ha encontrado, como indicamos, aparente apoyo en las escrituras para muchos y funestos, fijándose en palabras o versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la escritura explicarse a sí misma. Hallaron los judíos aparente apoyo en ella para rechazar a Cristo. Obrando del mismo modo hallan los papistas aparente apoyo en la Biblia para el error del papado y de las matanzas relacionadas con el mismo. De la Santa Inquisición y otros errores por el estilo. Obrando así, hallan aparente apoyo los espiritistas para su errónea reencarnación, los comunistas para su repartición de bienes, los incrédulos burladores para las contradicciones, los russellistas para sus errores blasfemos y finalmente los Wilson y Roosevelt para su militarismo. Si tuvieran la sensatez de permitir a la Biblia que se explicase a sí misma, evitarían errores funestos. Creo que esto está más que claro. Punto 4. Dice, gracias al abuso indicado oímos decir que con la Biblia se prueba lo que se quiere. La mala voluntad, la incredulidad, la pereza en su estudio, el apego a las ideas falsas y mundanas y la ignorancia de toda regla de interpretación probarán lo que se quiera con la Biblia, pero jamás probará la Biblia lo que quieren los hombres tan mal dispuestos. Tampoco probará ningún docto de verdad, ni creyente humilde, cualquier cosa con la Escritura. Aquí el texto que estamos utilizando son textos de hace ya años, ¿no? No es tan moderno, porque aquí habría que incluir el tema de ver películas, ver ese tipo de cosas, que aquí habla solo de la lectura y el estudio. Pero hoy en día estamos bombardeados con un montón de cuestiones visuales, ¿no es cierto?, que nos trae el mundo a nosotros. El punto 5. Todo lo contrario, porque el discípulo humilde y docto en la palabra sabe que la ley de Jehová es perfecta y que no hay error en la palabra, sino el error está en el hombre. El tal sabe que no se quita y se pone, o se añade y se suprime impunemente al estilo satánico, por cuanto Dios, mediante su siervo, ha hecho contestar, no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y si alguien quitare del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No ciertamente la revelación divina, cual ley perfecta, inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruido para toda buena obra. Tal revelación, decimos, no se presta impunemente a tal abuso. Amén. Punto 6. En vista de tales declaraciones y de estas otras restricciones, es evidente a todas luces que carece absolutamente de sanción divina la interpretación particular del papismo, que concede autoridad superior a la palabra misma, a la interpretación de los padres de la iglesia, bueno, los padres de la iglesia, o de la infalibilidad papal. Como carece asimismo de dicha sanción, la idea de la interpretación individual del protestantismo, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Dice Pedro, y Jesús nos exhorta a escudriñar las Escrituras para hallar la verdad, y no a interpretar las Escrituras para establecer la verdad a nuestro antojo. Ay, está muy bien el texto, muy completo, se podría añadir mucho, pero es lo que hacen hoy en día la mayoría de las personas, ¿no es cierto? Cuando yo particular o quiero emprender mi propio negocio, mi propio emprendimiento, y esto le ha pasado a un servidor, empiezo con la falsa idea de que Dios va a bendecir cualquiera fuera mi idea, que yo voy a participar a Dios de mis emprendimientos y Él me va a bendecir, y que son emprendimientos que vienen de mi propia voluntad, no de la voluntad de Él para cumplir su propósito en mí. Y después nos preguntamos por qué fracasan las cosas, por qué los emprendimientos fracasan. ¿Por qué Dios no me sacó de esta? Mire, cuando uno entra a un lugar sin Dios, va a tener que salir sin Dios y pagar el precio. El punto 7. Nada de extraño tiene, pues, en los eminentes escritores de antaño, hayamos dichos como estos. Las escrituras son su mejor intérprete. Comprenderás la palabra de Dios mejor que de otro modo alguno, consultando una parte con otra, comparando lo espiritual con lo espiritual. 1 Corintios 2:3. Lo que equivale a usar la escritura de tal modo que venga a ser ella su propio intérprete. No sé si se entiende y pueden atesorar bien esto en su corazón, ¿no es cierto? Que la Biblia puede y tiene que ser su propio intérprete. O sea, si yo estoy haciendo mi devocional, leyendo la palabra, y algo no entiendo, tengo que esforzarme por buscar en la misma palabra la explicación. Necesito ayuda, ya tengo un ayudador que es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. También se puede consultar a maestros, pero el primer paso, donde viene la bendición de Dios, entiendan esto, es donde viene la bendición de Dios, no es ir a preguntarle al maestro, al pastor, es primero el esfuerzo de buscar en la palabra la explicación. Uno mismo primero, si ya es vencido por este tiempo que no, se cumple el tiempo de que no lo puede comprender, bueno, puede buscar maestros y otras explicaciones. Pero igual, si va un maestro y el maestro le da una interpretación, tiene que volver a la palabra, verificar si lo que el maestro le dijo es correcto, porque también puede estar equivocado o puede poner de su propio parecer. Así de importante es esta regla principal. La palabra se explique a sí misma. Lo que muchas veces ayuda a hacer es buscar, por eso le digo de que tener Biblias de varias traducciones, más nuevas y más antiguas, leer el mismo versículo o los mismos versículos en varias traducciones. Eso nos puede traer luz a entender dónde hay un problema de traducción. Y si encontramos y no lo podemos, hay que ir a los textos originales y tratar de comprender cuál fue la idea que quería transmitir el escritor. Sigo con el texto. Punto 8. Si por una parte, arrancando versículos de su conjunto y citando frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas, se pueden construir doctrinas llamadas bíblicas que no son enseñanzas de las Escrituras, sino más bien doctrinas de demonios. Por
otra parte, explicando la Escritura por la Escritura, usando la Biblia como propio intérprete de sí misma, no solo se adquiere el verdadero sentido de las palabras y textos determinados, sino también la certeza de todas las doctrinas cristianas en cuanto a la fe y a la moral. Téngase muy presente que una doctrina no puede considerarse del todo bíblica antes de resumir y encerrar todo lo que la Escritura dice de la. Un deber tampoco es del todo bíblico si no abarca y resume todas las enseñanzas, prescripciones y reservas que tiene la palabra de Dios en orden al mundo. Aquí cuadra bien la ley. No se pronuncia sentencia antes de haber oído las partes, pero cometen el delito de juzgar antes de haber examinado todas las partes y todos aquellos que establecen doctrinas sobre la palabra o versículos arrancados del conjunto, sin permitir a la Escritura explicarse a sí misma. Igual falta cometen los que del mismo modo proceden y hablan de contradicciones y enseñanzas inmorales. De consiguiente, la suma es observar la referida regla de las reglas, a saber, la Biblia su propio intérprete. Si no queremos incurrir en errores y atraer sobre nosotros la maldición que la misma Escritura pronuncia contra los falsificadores de la palabra. Decimos regla de las reglas, porque esta que es fundamental, de esta que es fundamental, aprenden otras varias, que como veremos, nacen naturalmente de la fe. Amén. Y aquí explicó la regla fundamental. Y tan fundamental. Miren, a veces nacen confusiones. Yo me acuerdo cuando era niño, justo se había dado una situación en la cual un hombre había secuestrado un avión diciendo que había sido mandato de Dios secuestrar ese avión. Y lo secuestró por la fuerza. Y lo llevó a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces uno queda en la duda, bueno, puede ser la voluntad de Dios que alguien cometa ese tipo de crimen, porque es un crimen. Eh, y finalmente cuando uno crece, o sea, en la palabra, si uno lo busca, dice, Dios puede mandarle a alguien a hacer eso, sí, puede mandarle. Pero finalmente uno estudia los tiempos, los momentos, y no es este el momento de David, de que mandaba, o de que mandaba destruir los pueblos. ¿Se acuerdan? Porque muchos dicen de la Biblia que tiene mucha sangre en el Antiguo Testamento, ¿cómo un Dios tan bueno puede mandar a matar mujeres, niños y demás? Bueno, hay que entender los tiempos bíblicos. En esa época Dios estaba tratando de eliminar el pecado de la tierra por medio de los reyes y de los jueces y de los que en ese momento llevaban la ley de Dios, con el fin de que no se contaminara el pueblo de Israel y empezara a tener prácticas paganas. Pero ahora estamos en otras condiciones, estamos en el periodo de la gracia. En el periodo de la gracia, cuando uno estudia bien el Nuevo Testamento, se da cuenta que Dios está buscando corazones, está buscando que la gente se arrepienta. Entonces, ya no caben ese tipo de delitos de que porque Dios me dijo que tengo que romper la ley, entonces puedo romper la ley. Pues no es el actuar de Dios. Uno conoce a Dios y dice, no, este hombre habrá escuchado una voz que le dijo, tienes que secuestrar un avión, pero no fue la voz de Dios, no. Dios, cuando uno estudia todo el contexto de la palabra, Dios no mandaría hacer eso. Entonces, a mí me costó mucho tiempo llegar a comprender este tipo de cosas, ¿no? Porque confunde mucho el diablo diciendo, es que Dios me mandó a hacer tal cosa. Y en el Antiguo Testamento hacía ese tipo de cosas, sí, pero ya no las hizo en el Nuevo Testamento. El que mandó a matar a todos, fíjense, cuando cambia, ¿sí? Cuando Cristo ya nace Jesús, el único que manda a matar es Herodes, a matar a los niños. Pero Jesús ya nunca mandó matar más a nadie, ya cambió el periodo. Ahora viene el periodo de la gracia, el periodo en el cual Dios busca arrepentimiento. El Antiguo Testamento buscaba que el pueblo de Israel le fuera fiel y le obedeciera.
Y ahora está buscando el arrepentimiento, que la gente arrepentida le obedece. Son tiempos diferentes. Y eso hay que entenderlo, hay que estudiarlo bien. Para eso está la hermenéutica. Amén. Vamos a ir a la regla primera. La primera regla va a dar varias reglas. Algunas van a ser un poquito pesadas porque va a empezar a hablar de diferentes imágenes que puede tener la Biblia, con el fin de entender un poco de qué manera Dios se expresó a la gente. Sé que a lo mejor es un poquito más pesado, vamos a tratar de hacerlo liviano, que se entienda por lo menos bien, ¿no? Por lo menos el concepto general. La regla primera dice uno, como ya hemos indicado, los escritores de las Sagradas Escrituras escribieron naturalmente con el objeto de hacerse comprender y de consiguiente debieron valerse de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido que generalmente tenía. Averiguar y determinar cuál sea este sentido usual y ordinario debe constituir, por lo tanto, el primer cuidado en la interpretación o recta comprensión de las escrituras. ¿Ven? Yo ya lo comenté hace un ratito. Dos, repetir aquí, para el mayor provecho, que tal averiguación, además del auxilio divino, hay modos de proceder que no debe ignorar ninguno de la Biblia, siendo siempre necesario tener en cuenta el principio fundamental, que el libro que ha de ser su propio intérprete, de cuyo principio se deducen otros, llamamos reglas o pautas de interpretación. Hoy justamente estuve buscando esto en internet respecto a cuáles son las reglas de la hermenéutica y las pautas de interpretación hermenéutica. Y hay muchas corrientes de estudio, no hay un consenso. Algunos dicen que son 10 reglas, 7 reglas, 5 reglas, o sea, no hay un consenso final. Entonces, cada uno posiblemente tenga que hacer sus propias reglas o tomar las reglas que más le sean de utilidad para su vida y aplicarlas. No hay una manera de decir esto, firme son 10, 1, 2, 3, 4, 5, porque varía mucho, no hay un consenso. Por eso también está necesaria la guía del Espíritu Santo. Entonces, entonces el principio fundamental, el libro su propio intérprete, ¿no es cierto? Y después algunas pautas para interpretación, y cada uno puede hasta tener algunas pautas personales. De estas dice así la primera, vamos a la primera. Es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Vamos de nuevo, en su sentido usual y ordinario, para las personas del momento. O sea, tratemos de entender la manera de pensar de alguien que vivía bajo el imperio babilónico, que vivía bajo el imperio romano. O sea, no pensaban igual que nosotros. Nosotros tenemos hoy tecnología que, híjole, soñaban que algún día pudiera existir. O sea, la única manera de tener información era la que se pasaba de boca en boca. ¿Cómo aprendían ellos la palabra esta gente? O sea, tenía que ir a la sinagoga para que le leyeran la palabra una vez por semana y de boca en boca ir pasándose la palabra. Hoy tenemos Biblias digitales, impresas. No solo eso, hay inteligencia artificial que puede contestar en internet cualquier pregunta. No, ni soñaban esta información o tener este acceso a la información la gente de esa época. Entonces, sus maneras de hablar, sus imágenes eran mucho menos elaboradas que las nuestras hoy en día, ¿cierto? Cristo, por ejemplo, usó el ejemplo de una flor para decir que Salomón se había vestido como una de ellas. Nosotros hoy pudiéramos tomar ejemplos mucho más complejos en cuanto a lo que hoy conocemos y sabemos de los que conocían y sabían en esa época. Porque hoy tenemos construcciones humanas muy bonitas que Dios también puede usar como ejemplo.
El hombre no puede construir algo más bonito que esto, que lo que Dios hizo. O sea, hoy en día los ejemplos que usaría Cristo serían diferentes. Entonces es importante que tomemos las palabras en su sentido usual y ordinario a la vista de a quien le fue dirigida esa palabra. El punto 4 dice, regla sumamente natural y sencilla, pero de la mayor importancia, pues ignorándola o violándola, en muchas partes de la Escritura no tendrá otro sentido que el que quiera conceder el capricho. Por ejemplo, hubo quien se imaginaba que las ovejas y los bueyes que se menciona en el Salmo 8 eran los creyentes, mientras que las aves y los peces eran los incrédulos. De lo que se sacaba en consecuencia que todos los hombres, quieran o no quieran, están sometidos al poder de Cristo. Si hubiera tenido en cuenta el sentido usual y ordinario, no habrían caído en semejante error. ¿Sí? Bueno, podría que leer el Salmo 8 para ver cómo divide el Señor ahí en este ejemplo. Anótenlo por ahí para luego darle un poquito de tiempo. Punto 5. Pero téngase muy presente que el sentido usual y ordinario no equivale al sentido literal. En otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en su sentido ordinario y natural no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Como se sabe, cada idioma tiene sus modos propios y peculiares de expresión, y tan singulares que si se traducen al pie de la letra, se pierde completamente el sentido real y verdadero. Esta circunstancia se debe, tal vez, tener más presente tratándose del lenguaje de las escrituras que de otro cualquiera, por estar sumamente lleno de tales modos y expresiones propias y peculiares. Los escritores sagrados no se dirigen a cierta casta de personas privilegiadas, sino al pueblo en general, y de consiguiente, no se valen de un lenguaje científico y seco, sino figurado y popular. A estas circunstancias débase la libertad y vigor que observamos en su lenguaje. A las mismas se debe su abundante uso de toda clase de figuras retóricas similares, parábolas y expresiones simbólicas. Además de lo dicho, ocurren muchas expresiones peculiares del idioma hebreo, llamadas hebraísmos. Anoten por ahí en un papelito hebraísmos, porque vamos a hablar mucho de los hebraísmos. Precisamente tener todo esto presente para poder determinar cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras y frases. Iba a dar algunos ejemplos. Atentos entonces a los ejemplos. ¿Sí? Ejemplo 1, en Génesis 6:12, leemos, toda carne había corrompido camino sobre la tierra. Tomando aquí las voces carne y camino en sentido literal, pierde el significado por completo del texto. Pero tomándolo en su sentido ordinario, al usarse como figuras, ¿sí? La carne, ¿sí? Y el camino, como figura, no literalmente, es decir, carne en sentido de persona, en sentido de costumbre, modo de proceder o religión. Ya no solo ahora tiene significado, sino un significado terminante, diciéndonos que toda persona había corrompido sus costumbres. La misma verdad declara Pablo sin figura diciendo, no hay quien haga lo bueno, en Romanos 3:12. ¿Sí se dan cuenta cómo aquí, si yo tomo carne, toda carne por persona, ¿no es cierto? Y camino por costumbres o manera de vivir, forma de vivir, entonces ahora se expresa claro, toda persona se había corrompido en su camino, en su manera de vivir, en su manera de interrelacionarse con los demás. Amén. Pero no se puede tomar en sentido literal esta frase. Acá hay otro ejemplo. Pregunta Jesús, ¿qué mujer tiene 10 dracmas, moneda de 5 duros? Habla de monedas españolas, ¿no? O sea, las dracmas, no me acuerdo ahora la conversión directa, pero estamos hablando de 10 dracmas, deben ser, supongamos $10 más o menos, o 100 pesos. Si pierde un dracma, no enciende el candil y barre la casa buscando con diligencia hasta hallarla, hasta ser hallada.
En este versículo, tomando al pie de la letra, si bien hallamos una pregunta interesante, estamos lejos de comprender la verdad que encierra. Pero sabiendo que contiene una parábola cuyas partes principales y figurativas requieren interpretación y designan realidades correspondientes a las figuras, no vemos aquí ya meramente una pregunta interesante, sino a una mujer que representa a Cristo. Un trabajo afanoso que representa un trabajo semejante al que está llevando a cabo Cristo. Y una moneda perdida que representa al hombre perdido en el pecado. Todo esto exponiendo e ilustrando admirablemente la misma verdad que expresa Cristo sin parábola diciendo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19 dice. Miren, hay otra interpretación aquí que yo estudié en un tiempo también de este tema de las dracmas. Porque aquí lo que no está expresando el autor es esta imagen de que pierde algo puede tener un fin sentimental también, un valor sentimental más por encima de su valor monetario. Estas dracmas que habla aquí eran las dracmas que le ponían a las novias cuando se casaban en su velo. Entonces, de esa manera ya en la moneda para esta mujer ya no tenía solo un valor monetario, también tiene un valor sentimental. Y es un poco también lo que esta imagen quiere transmitir. Que no solo perdió algo de alto valor monetario, sino que perdió algo de alto valor sentimental y que entonces va a hacer lo que sea posible para encontrar. ¿Sí? Es como su recuerdo, su amuleto. ¿Sí se entiende eso? Y fíjense que si uno lo lee, dice, ah, que perdió un dragma, ¿qué se le cayeron? ¿100 pesos? ¿Le quedaron 900 pesos? ¿Por qué se hace tanto problema? Hay que agregarle el valor sentimental que puede tener cuando uno puede interpretar qué significa para esa persona esto que está mencionando Cristo. Punto C. Profetizando de Jesús, dice Zacarías en Lucas 1:69. Alzó un cuerno de salvación en casa de David. Este sí es un texto oscuro, ¿no? Nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David. Difícilmente sacamos aquí nada en claro si tomamos la palabra cuerno y casa en sentido literal. Pero sabiendo que como símbolo y figura ordinariamente denota fuerza o poder real, o sea, para ese tiempo, esta palabra significaba fuerza y poder real. Y casa, casa de David, que habla de familia o descendencia, ya no estamos a oscuras. Se nos dice que Dios levantó en Cristo un gran poder de salvación entre los descendientes de David, como también dice Pedro. A este Jesús ha ensalzado Dios por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El 31. O sea que quiere decir que Pedro entendió perfectamente este texto de Zacarías, ¿no es cierto? Después sigue el texto diciendo, dice Jesús en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Lo que tomado al pie constituye una contradicción al precepto de amar aún a los enemigos. Pero acordándonos del hebraísmo, por el cual se expresan a veces las comparaciones y referencias entre dos personas o cosas, con palabras tan enérgicas como amar y aborrecer, ya no solo contradicción, sino que comprendemos el verdadero sentido del texto. En sentido que sin hebraísmo expresa Jesús mismo diciendo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Por los ejemplos citados se puede comprender la suma necesidad de familiarizarse con las figuras y modos propios y peculiares del lenguaje bíblico. Esta familiaridad se adquiere, desde luego, por un estudio profundo, pero para conseguirla con mayor brevedad convendría tener un breve tratado especial. Bueno, esta entonces terminamos con la regla primera.
No veo que haya ninguna pregunta o duda. ¿Se entendió correctamente? La verdad que todas estas reglas, si no conocen al Señor, si no hay un conocimiento previo del Señor, no van a poder ser aplicadas, no van a servir. Es necesario que uno desarrolle la habilidad de que cuando haga algo, automáticamente puede decir, ese no es mi Dios. Así no hablaría mío. Ese conocimiento previo que uno tiene que tener de Dios, eso es lo que uno lo alerta de los engaños. Amén. Seguimos con la regla segunda entonces. Regla segunda. En el lenguaje bíblico, como en otro cualquiera, existen palabras cuyo significado varía mucho, según el sentido de la frase o argumento en que ocurre. Importa pues averiguar y saber siempre cuál sea el pensamiento especial que se propone expresar el escritor. Y así tomando por guía este pensamiento se podrá determinar el sentido positivo de la palabra que ofrece dificultad. Lo que les expresaba antes de la diferencia entre castigar y corregir, ¿no? O sea, las dos palabras aceptan al griego base, pero muestran características diferentes de la persona. ¿Sí? Muestra un Dios castigador o un Dios amoroso padre que corrige a su hijo. Bueno. Punto 2. Resulta pues tan natural como importante lo que llamamos regla segunda y dice, del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. O sea, tomar las palabras para entender la idea general, digamos, de la frase. De los ejemplos que ofrecemos a continuación se verá cómo varía, según la frase, texto o versículo, el significado de algunas palabras muy importantes, acentuando así la importancia de esta regla. Ejemplo 1. Fe. La palabra fe ordinariamente significa confiar, pero también tiene otras acepciones. Leemos que Pablo, por ejemplo, ahora anuncio la fe que en otro tiempo destruía. Del conjunto de esta frase vemos claramente que la fe aquí no significa creencia, o sea, la doctrina del Evangelio. O sea, no es una creencia, sino una doctrina, lo que está hablando de fe. ¿Mm? O sea, de la doctrina del Evangelio. Dice el apóstol que Dios juzgará el mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Juzgando por el conjunto de este versículo, la fe aquí no significa confianza ni creencia, sino prueba o demostración. ¿Amén? El que hace diferencia, bueno, aquí termina este texto, o sea, o prueba o demostración. Ya no lo usan el término de confianza o creencia. ¿Sí? Otro texto, el que hace diferencia si comiere, haciendo caer al hermano, es condenado porque no comió con fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Por el conjunto del versículo y todo considerando, hallamos que la voz ocurre aquí en el sentido de convicción. Convicción del deber para con los hermanos. Ya que aquí, si sacáramos la palabra fe y pusiéramos con convicción, sería una traducción más exacta para entender bien a qué se refiere. Y esto también lo pueden ver, aquí están las citas, en Gálatas 1.23, Hechos 1.31, Romanos 14.23, vamos a leer alguno, a ver. Vamos a ir a Gálatas, el primero de ellos, Gálatas 1.23, dice la palabra del Señor. Justamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Mm? Aquí también la palabra fe puede ser puesta como la convicción que tiene Pablo ahora, ¿mm?, de esa palabra que antes perseguía. En Hechos 17:31, Hechos 17:31, que dice,
31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, dándole a todos. Y Romanos 14, 23. Que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, que es lo que leímos hace un rato, ¿no? No lo hace con convicción. Este fue el punto A. El próximo ejemplo, salud. La palabra salud vamos a usar ahora. Antes habló de fe. La palabra salud se usa con frecuencia en el sentido de salvación del pecado con sus consecuencias. Esto es otro significado. Leemos, por ejemplo, que Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Guiados por el conjunto del versículo, comprendemos que aquí ocurre la voz salud en sentido de libertad temporal. Dice, ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando salud aquí equivale a la venida de Cristo. Yo sé que dos veces que se usa salud con diferentes significados. Otro, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tanto? Considerando el todo salud, quiere decir aquí toda la revelación del Evangelio. Y aquí están las citas, Hechos y Romanos. Desde aquí salud se utilizó 3 veces con 3 sentidos diferentes. Ahora la palabra gracia. El significado ordinario de la palabra gracia es favor, pero se usa también en otros sentidos. Leemos, por ejemplo, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Por el conjunto de este versículo se ve claramente que gracia significa la pura misericordia y bondad de Dios, manifestadas a los creyentes sin mérito alguno de parte de ellos. Termine este. Entonces aquí, por gracia, significa aquí no el favor, sino algo más grande, pura misericordia y bondad de Dios. El que sigue, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, es decir, a la predicación del Evangelio. Aquí gracia habla de la palabra de Dios, el Evangelio. De su gracia es su Evangelio. Esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesús os es manifestado. El conjunto nos dice aquí que la gracia equivale a la bienaventuranza que traerá en su venida. O sea, aquí está usado con un modo futuro, ¿no? Lo bueno que Él va a traer cuando venga. El próximo punto dice, la gracia de Dios se manifestó enseñándonos, etc. La gracia aquí se usa en enseñanza del Evangelio. ¿Sí? El que sigue, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en las viandas. Y aquí, considerando todo el conjunto gracia en este texto, equivale a la doctrina del Evangelio, en posición a las que tratan de viandas relacionadas con las prácticas judaicas. Hablamos de hebraísmo. Esta palabra viandas aquí equivale a un hebraísmo. Hay que entender qué significaba esa palabra para los judíos de la época. Y aquí lo está diciendo. Esas viandas estaban relacionadas con las prácticas judaicas. O sea que todas las prácticas que se realizaban los judíos, sus fiestas y sus costumbres, se llamaban viandas. No era una cajita de comida, era sus costumbres. O sea, sus costumbres relacionadas con las prácticas hacia Dios. Eso era lo que se llamaba viandas. Bueno, la palabra carne, sigue aquí, va a dar ejemplos de carne. Dice, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Y aquí está claro, ¿no? Que dice que esta frase, la palabra carne, que significa persona. Cuando habla de carne, habla de una persona. Daros un corazón de carne,
Es decir, una disposición tierna y dócil. Aquí cuando habla de carne, que nos cambian de piedra por un corazón de carne, habla de un corazón sensible, dócil, maleable por Dios, ¿cierto? O sea, blando. Y cuando habla de piedra, duro, que no, nada puede entrar. Y es la misma. Fíjense, carne para persona y carne para un corazón dócil. Vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Y aquí lo está relacionando con deseos sensuales. O sea, los deseos que tiene principalmente, ya no habla ni de monetario ni nada, ¿no? Los deseos carnales, ¿no? Los deseos sexuales, que lo traduce. Ahí carne se refiere a deseos sensuales. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, esa carne quiere decir que fue nacido en persona, en hombre, en forma humana, como uno de nosotros. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, es decir, pues observar ceremonias judaicas como circuncisión que se hace en la carne. O sea, aquí la carne significa las costumbres judaicas sobre la persona como la circuncisión. La palabra dice que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón y ya no el del cuerpo. Otro término que se usa mucho, sangre, también cambia mucho. No se olviden que estos son ejemplos, la Biblia está llena de estas cosas, de palabras que se utilizan más de una vez con diferentes sentidos. Está saturada esta imagen. Sangre, hablando de crucificar a Cristo, dicen los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Guiados por nuestra regla, vemos que sangre aquí ocurre en el sentido de culpa y sus consecuencias por matar al inocente. O sea, aquí la sangre significa que caiga el castigo sobre mí por haber hecho lo incorrecto, ¿no? Matar a un inocente, derramar sangre de manera injusta, pague yo y mis hijos la consecuencia. Después sigue, de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. Es decir, de un solo hombre, Adán, tenemos redención. Perdón. Es decir, de un solo hombre, todos descendemos de Adán. Tenemos la sangre que viene de Adán todos, ¿no es cierto? Entonces aquí no está hablando de sangre de manera literal, sino está hablando del linaje. Entre todos venimos de lo mismo, es decir, de un solo hombre. Tenemos redención por su sangre, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El conjunto de estas frases hace evidente que la palabra sangre equivale a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Sí? Aquí están las citas ya definidas, Mateos, Hechos, Efesios. Fíjense cómo puedo utilizar la palabra sangre también con distintos significados. Punto 4. Como fácilmente se comprende, tiene importancia especial esta regla cuando se trata de determinar si las palabras deben tomarse en sentido literal o figurado. Para no incurrir en errores, es de gran importancia en este caso también dejarse guiar por el pensamiento del autor y tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de versículos. Ejemplos 1. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Guiados por el conjunto de este versículo, resulta evidente que la palabra cuerpo aquí no se usa en sentido literal, sino figurado, por cuanto Jesús partió el pan y no su propio cuerpo, y por cuanto él mismo, santo y entero, les dio el pan, y no parte de su carne material. Usa pues Jesús el sentido simbólico, dándoles a comprender que el pan representa a su cuerpo. Hay doctrinas hoy en día todavía que dicen que este pan se puede convertir directamente en la misma carne de Cristo. Es un error de interpretación. Punto B. Dice Cristo a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos.
Por el conjunto de esta frase vemos claramente que la voz llaves no se usa sentido literal o material, puesto que el reino de los cielos no es un lugar terrenal en donde se penetra mediante llaves materiales. Eva se puede tomar en sentido figurado, simbolizando las llaves, la autoridad de atar y desatar o remitir y retener pecados, que en otra ocasión dio también a los demás discípulos. Ahí están las citas de Mateo 19, 18, cuando les da potestad de ir y de echar fuera demonios y sanar a las personas. ¿No es cierto? O sea, lo que le está diciendo Pedro es que le da una autoridad, una llave. Podríase multiplicar ejemplos como estos, pero bastan los referidos para darnos una idea del uso de esta regla y de la gran necesidad de leer con atención las escrituras. Aquí termina la regla segunda. No sé si vamos bien, nos vamos entendiendo bien. Vamos a entrar a la regla tercera. Acuérdense que les dije que no son rígidas estas reglas, no hay una regla rígida en la hermenéutica. Tenemos que tomarlas como una guía. Regla tercera. No veo preguntas, así que sigo. La tercera, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Dice, sucede a veces que basta el conjunto de una frase para determinar cuál es el verdadero significado de ciertas palabras. Por tanto, y en tal caso, debemos empezar más arriba la lectura y continuará más abajo, para tener en cuenta lo que precede y sigue a la expresión oscura y procediendo así, si haya claridad en el contexto por diferentes circunstancias. El punto A dice, en el contexto hallamos expresiones, versículos, ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de la palabra oscura. Al decir Pablo, ¿podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo? Quedamos algún tanto indecisos respecto al verdadero significado de la palabra misterio. Pero por los versículos anteriores y los que siguen al citado, encontramos que la palabra misterio se aplica aquí a la participación de los gentiles en los beneficios del Evangelio. Hállase la misma palabra en sentido diferente en otros pasajes, siendo necesario en cada caso el contexto para determinar el significado exacto. Los niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Y aquí hace la pregunta, ¿qué son los rudimentos del mundo? En lo que sigue la palabra se nos explica que son prácticas de costumbres judaicas. También esta voz se usa en otro sentido determinando el contexto de su recta interpretación. Y aquí viene. Nosotros hoy también tenemos muchas frases, ¿no es cierto?, que son personales de nuestra época, ¿no es cierto? Cuando habla de qué son los rudimentos del mundo, si bien le hablaba de prácticas judaicas, también está hablando de prácticas modernas. Son prácticas de nuestra vida diaria, que son prácticas que están en la Biblia, que nos manda el Señor a seguir, o que son costumbres y ritos mundanos. Es perfectamente aplicable también costumbres modernas a esas costumbres judaicas que a Dios no le agradaban. ¿Cómo puedo saber si una costumbre a Dios no le agrada? Porque en cuanto a costumbres y ritos, yo diría que hay de tres categorías. Las que a Dios le agradan, las que a Dios no le agradan y las que a Dios ni una ni otra, ¿no es cierto? O sea, no están determinadas, no son ni propias ni impropias. Ha habido mucha discusión en estos días por las épocas del año que estamos viviendo si un cristiano puede festejar la Navidad o no puede festejar la Navidad y abren todo un debate al respecto. Bueno, seguramente en la Navidad hay prácticas que a Dios le agradan, que es recordar su nacimiento y entrar en un periodo de observación, de meditación, de las cosas de Dios, de buscar aumentar mi relación con Él. Prácticas que le van a desagradar totalmente, no quiero citarlas. Híjole, yo he recibido
hasta conocí a Cristo, y que salen ahora en primero de año a correr con maletas, a dar la vuelta, porque tienen la costumbre que con eso van a tener viajes, no sé, o poner una escoba atrás de la puerta al revés. Eso me imagino que ya son prácticas que a Dios no le agradan. Y después prácticas decorativas que no tienen ningún significado en mi corazón personalmente, porque también pasa eso, que pueden haber prácticas que para unos sean desagradables a Dios y para otros no. ¿Cómo explico esto? Es qué lugar ocupan en mi corazón esas prácticas. Si yo pongo luces en mi casa para festejar el fin de año, pero mi corazón son simples luces, no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces no hay una referencia a Dios en contra. Pero si esas luces yo le empiezo a dar la interpretación de que camino y me pongo en ese plan, bueno, obviamente a Dios le va a desagradar. Yo siempre también expliqué muchas veces que por eso también no tenemos que juzgar a las personas, porque a lo mejor lo que para uno es pecado, para otro no, porque lo importante es lo que Dios ve, lo que Dios pesa, que es el corazón. Hay gente que puede tener una práctica que para mí sería terriblemente pecaminosa por el lugar que ocupa en mi corazón, y para la otra persona no ocupa ese lugar en el corazón, y entonces no tiene el mismo peso de la que Dios pesa los corazones. ¿Y yo cómo puedo saber si para la otra, qué peso tiene una determinada costumbre o actitud para una persona en su corazón? No lo puedo saber, por ende, mejor no juzgar. Amén. Punto B, sigo con el texto. Háyase a veces aclarada una palabra oscura en el contexto de una palabra que tiene casi la misma significación, o bien por una palabra opuesta o contraria a la oscura. Así que, por ejemplo, la palabra contrato hecho con Abraham, Gálatas 3:17, se explica por la voz promesa en el mismo versículo. Vamos a leer Gálatas 3:17. Gálatas 3, para entender un poquito más esto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, el pacto, aquí se habla de que el pacto tiene el significado que promesa. O sea, que habla de pacto como promesa. ¿También? Dos palabras para decir lo mismo. Dice que se explica por la voz promesa en el mismo versículo, ¿sí? ¿Cuál es el pacto? Es la promesa. Asimismo, hallan su explicación las palabras difíciles, arraigados y sobreedificados en Cristo, que son confirmados en la fe unida e inmediata a la fe. O sea, arraigados y sobreedificados acá en Cristo es la expresión de que estamos confirmados y unidos en la fe y que estamos construyendo sobre Cristo. Otro texto, la paga del pecado es muerte, dice el apóstol. El sentido profundo de esta expresión hace resaltar de un modo vivo la expresión opuesta que la que sigue, porque dice vida eterna. Cuando habla aquí de la paga del pecado es muerte, habla de muerte espiritual, no física. Otro tanto sucede tratándose de la fe, cuando Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pintando a lo vivo la importancia de la palabra de creer por la expresión opuesta. Mas el que es incrédulo o desobediente al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí lo hace, el que cree en el Hijo tiene voz eterna, tiene vida eterna, y el que no verá la ira de Dios. O sea, era muy común en los hebraísmos utilizar los dos sentidos, ¿no? No bastaba con decir lo bueno sin expresar también lo contrario o lo malo. Punto C. A veces una palabra que expresa una idea general y absoluta débase tomar en un sentido restrictivo, según determine alguna circunstancia especial del contexto, o bien el conjunto de las declaraciones en asuntos de doctrina.
Cuando David, por ejemplo, exclama, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, el contexto nos hace comprender que David solo protesta, dice su rectitud en cuanto a las calumnias que contra él le levantaba Cus, el benjamita. Amén. O sea, fíjense, aquí uno lo puede tomar literalmente, ¿no es cierto? Que él está reclamando a Dios que es justo e íntegro, pero no lo está hablando como persona delante de Dios de que es justo e íntegro en su vida, en el caso particular de las acusaciones que a él le hacía. O sea, que acusa el benjamita a él le hacía. Dice, tratándose del mayordomo tramposo, expreso su conducta cual ejemplo de imitación. Pero por el contexto vemos limitado el ejemplo a la prudencia del mayordomo, con completa de sus prácticas deshonestas. Hablando Jesús del ciego de nacimiento dice, ni este pecó ni sus padres, con lo que de ningún modo afirma Jesús que hubiese pecado, pues existe en el contexto una circunstancia que limita el sentido de la frase a que no había pecado para que tuviera la ceguera como consiguiente castigo, según erróneamente pensaban los discípulos. Pensaban los discípulos, era muy común en el pensamiento hebraico, estaba muy atesorado, que todas las enfermedades tenían un sentido de desobediencia a Dios. Lo pueden ver muy claro en el libro de Job, por ejemplo. Para acusarle de todas las cosas que él debería haber hecho para estar en la situación que estaba. Y realmente él no había hecho nada, no había cometido ningún pecado delante de Dios, pero sus amigos querían atribuirle permanentemente su condición a su pecado. Lo mismo nos pasa hoy en día, ¿cierto? Hoy en día viene alguien así con aires muy espirituales, tú estás enfermo, tienes una gripa, viene y dice, ¿cómo? Un hijo de Dios enfermo. ¿Cierto? Vienen con ese tipo de palabras, diciendo, y a ver, Pablo no tenía un aguijón en la carne, o sea, ¿qué pasó? Un hijo de Dios perfectamente puede estar enfermo. Entonces van a empezar a atribuir, estás enfermo porque hiciste, no hiciste, porque faltaste a Dios y no fuiste, es un castigo de Dios sobre tu vida. Pues tal vez puedo no haber hecho nada igual que Job, y simplemente Dios por algún motivo me tiene en esta situación para que aprenda o comprenda algo. Yo me acuerdo años atrás, a mí en el año 99, me dio síndrome vertiginoso. Caí en cama con síndrome vertiginoso. Y una hermanita de la iglesia me llamó para decirle, ay, pastor, encontré en la Biblia su mal. ¿Sí? Dice que Dios mezcló el espíritu de vértigo para como castigo. Ay, gracias hermanita, qué bueno que me llamó. Necesitaba justo esa palabra de aliento. Pero sí me llamó a la atención a estudiarla en el espíritu de vértigo. Porque sí, finalmente es un espíritu que Dios puede mandar. Tal vez puede ser como corrección o puede ser simplemente como para sacarte de en medio en determinado momento, para que no estés en el lugar, en el momento equivocado, en un lugar. No se puede entenderlo, porque más altos son sus caminos que nuestros caminos y más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Pero no podemos atribuirle a las circunstancias un claro principio de pecado o de falta a Dios, porque no podemos saber lo que Dios está haciendo. Entonces, estábamos aquí viendo que no habían pecado para que tuviera la ceguera. Lo que Dios estaba diciendo, este hombre no está ciego porque hay un pecado de un pecado. Es más, dijo que estaba ciego para la gloria de Dios porque tenía que llegar ese momento que Él le devolviera la vista y que por eso muchos creyeran. Aquí sigo en el texto por aquí. Dice, al ordenar Santiago en el capítulo 5:14 que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, hallamos por el contexto que se trata de la sanidad del cuerpo y no de la salud del alma, como pretenden los romanistas, que dejando a un lado el contexto, como de costumbre, se imaginan encontrar apoyo aquí para la extrema unción.
Aquí cita varios textos. Vieron que está la costumbre de la extrema unción, ¿no? De ungirlo con aceite, limpiar el cuerpo, pero no, aquí está hablando, perdón, para limpiar el alma antes de que la persona parta de este mundo. Pero aquí estaba hablando de la salud del cuerpo, no del alma. Dice, advertencias. Tratándose del contexto, es preciso advertir que a veces se rompe el hilo del argumento o narración por un paréntesis más o menos largo, después del cual se vuelve a reanudar. Si es corto el paréntesis no ofrece dificultad, pero si es largo, como sucede a menudo en las epístolas de Pablo, requiere particular atención. En Efesios 3, por ejemplo, hallamos un paréntesis que llega desde el versículo 2 hasta el último, reanudando en el primer versículo del capítulo 4. ¿Amén? Véanse otros paréntesis en Filipenses 1.27 hasta 2.16 Romanos, 2.13 hasta 16 de Efesios, 2.14 hasta el 18, etc. Este tema de los paréntesis es importante. Ustedes saben que el paréntesis significa una frase, agregar a una historia de lo que se dijo anteriormente. O sea que se hace un paro en el relato. Pero yo he visto gente que saca doctrinas de versículos que están dentro de un paréntesis y arman una doctrina con eso. Y todo lo que está dentro del paréntesis es explicativo, no es doctrinal. Entonces, mucho cuidado con eso. No sé por qué les gustaba a los judíos de esa época hacer paréntesis tan largos. Por otra parte, precisa recordar que los originales de las escrituras no tienen la división de capítulos y versículos. Así es que el contexto no se halla siempre dentro de los límites del capítulo que meditamos, ni tampoco acaba siempre en el hilo del argumento de la narración con el fin del capítulo. Es necesario tener esto muy presente. Es importante cuando uno lee un versículo de la Biblia, fíjense que no esté dentro de un paréntesis, porque a veces uno abre la Biblia, ay, vino Dios, me dice tal cosa, y lee un versículo y lo saca de contexto, porque está dentro de un paréntesis. Por último, no se olvide que a veces tan solo por el contexto se puede determinar si una expresión se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Llamando a Jesús al vino sangre del nuevo pacto, comprendemos por el contexto que la palabra sangre debe tomarse en sentido figurado, desde el momento que Jesús en dicho contexto vuelve a llamar al vino fruto de la vid y haberlo bendecido. De lo que vemos además que no viene de Jesús la enseñanza de la transformación del vino en sangre verdadera de Cristo. Pretenden los que hacen caso omiso del contexto, torciendo las escrituras para su perdición. Mateo 26, 27 al 29. Habiendo dicho Jesús, el que come mi carne y que tiene vida eterna, y mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, quedaron asombrados los discípulos y principiaron a murmurar, de cuya circunstancia debemos esperar en el contexto alguna explicación de si se debe tomar el sentido material o espiritual de estas declaraciones. Efectivamente leemos, el espíritu, el sentido espiritual de lo dicho, es que da vida la carne en sentido carnal. Nada aprovecha comer la carne y beber la sangre. Equivale pues a apropiarse por la fe del sacrificio de Cristo en la cruz. De lo que se sabe resulta la vida. ¿Sí? O sea, bueno, yo creo que es tan claro, pero no sé por qué otros no lo entienden. Aquí cuando habla de carne y sangre, cuando está hablando de representaciones, no de su verdadera carne y su verdadera sangre, sino de que tomando esos símbolos, memoria, lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, es simbólico, 100% simbólico. Sigue aquí el texto. Hablando Pablo de edificar los coadjuntores de Dios con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, vemos por el contexto que habla Cristo mismo cual fundamento del edificio y que deben tomarse estas palabras en sentido espiritual, representando sin duda doctrinas legítimas e ilegítimas con sus consecuencias.
La expresión se salvará más como por fuego, explicás a sí mismo por el contexto, el cual nos enseña que no se trata aquí de salvar a una cualquiera, sino a siervos de Dios, y que no es fuego que se ceba a sus personas, sino su infortunada fabricación de material, cual heno y hojarasca, además que no es un fuego purificador, sino destructor. A saber, el fuego del escrutinio riguroso en el día de la manifestación de Cristo. Estos, coadjutores de Dios, se salvarán, pues en el sentido de un arquitecto, que en la catástrofe de la quema del edificio que está levantado, pudo escapar, sí, pero perdiéndolo todo, lo que implica la misma expresión diciendo, se salvará no mediante la permanencia en el fuego, sino como por fuego. Solo los ciegos al contexto pueden soñar en el purgatorio en este pasaje. Bueno, es el pasaje que afirma la doctrina del purgatorio, ¿no? En 1 Corintios 3, 5, 15. Diciendo Pablo que la unión entre Cristo y la iglesia es tan íntima que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y que debe reinar unión tan estrecha de marido y esposa. Continúa, este misterio grande es. ¿Qué misterio? El contexto lo explica diciendo a renglón seguido. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. La unión íntima entre Cristo y su iglesia es pues el misterio y no la unión entre marido y mujer, que por cierto no es ningún misterio. Pero los romanistas no solo dan al traste con este contexto, sino que traducen la expresión así. Este sacramento es grande, añadiendo en nota que la unión del marido con la mujer es un grande sacramento. De este modo, traduciendo mal e interpretando peor, hallan aquí fundamento para lo que llaman el sacramento del matrimonio. Con lo dicho, basta para comprender la necesidad de tener en cuenta el contexto para decidir si determinadas expresiones deben tomarse al pie de la letra o en sentido figurado. ¿Amén? Bueno, hermano, yo sé que esto se da vuelta, se confunde un poco, pero que lo relean con tranquilidad, que mediten. Hemos visto 3 de las reglas, ya estamos llegando a la hora, yo lo voy a dejar hoy aquí, ¿sí? Vamos a quedar aquí en la regla 4 para el próximo miércoles. Si no pasa nada, sí vamos a estar aquí el próximo miércoles en la clase, a todos. Y si no hay ninguna pregunta, yo ya pasaría a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permitió compartir y pasar a terminar la clase. No veo preguntas, entonces damos gracias. Padre, gracias Señor por este bendito momento que nos permitiste compartir. Señor, a veces no sabemos comprender, no podemos entender en nuestra limitada mente cuánto tú haces por nosotros, cuidas y guardas. Pero Señor, sabemos que hoy estamos aquí por tu gracia y tu misericordia, y que tú nos has escogido entre muchos, Señor, para que hoy estemos aquí. No podemos llegar a comprender lo alto, lo ancho de la obra que tú estás haciendo en nuestra vida, pero sabemos, Señor, que tienes un propósito para nosotros aún más grande que nuestra propia imaginación o nuestra vida. Permítenos, Señor, hoy entenderlo y caminar hacia tu perfecto objetivo, hacia tu perfecta voluntad, Señor, tu propósito en nuestra vida. Queremos llegar a aquel día glorioso que nos encontremos contigo, Señor, en las nubes, diciendo propósito cumplido. Ayúdanos, Señor, a poder conseguir eso. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios, por el material que hace llegar a nuestras manos. Gracias, Señor, por cuidarnos tanto, tanto, tanto aún que nosotros los necesitamos. Gracias, gracias. Te doy hoy en el nombre de tu Santo Hijo.